Hola a todos, una vez más Raúl Cora Cruz Medina con un nuevo video para todos ustedes aquí en YouTube. Es para mí siempre motivo de gran alegría el compartir con ustedes mis pensamientos sobre las cosas que suceden en nuestro patio trasero, América Latina, en mi país, República Dominicana y en el mundo en general. Bueno, la República, o mejor dicho, la ex República de Moldavia votó a favor de unirse a la Unión Europea. Votó a favor de poner en su constitución que Moldavia debe de ser parte de la Unión Europea. Eso en un referéndum que se llevó a cabo en Moldavia junto con las elecciones presidenciales, que también ganó eh, la presidenta actual, que es pro-europea, Maya Sandu. Bueno, eh, esto aconteció, esta victoria, gracias al voto en el exterior de los moldavos, porque eh, la propaganda prorrusa fue tan bestial en esa ex república soviética, de la cual Rusia mantiene una franja de su territorio ocupada, que es Transnistria, algo así se llama, donde hay un gran depósito de armamento de la ex Unión Soviética y unos 3.000 soldados rusos que están ahí para apoyar a esa pseudo república que se declaró independiente de Moldavia, pero que no ha sido reconocida por ningún organismo internacional. Y quienes le dieron la mayoría a ese referéndum y adherirse a la Unión Europea fueron los moldavos en el exterior. Y cuando nosotros vemos ese resultado, comprendemos por qué países como Venezuela, una de las principales cosas que procuran evitar es que los venezolanos en el exterior puedan votar, porque generalmente con el habitante de un país en el exterior pasa lo siguiente: cuando su país es una dictadura de izquierda donde se violan los derechos, los votantes en el exterior a esa dictadura le votan en contra. Pero cuando su país es alguien que se esfuerza, o el gobierno de su país es alguien que se esfuerza por introducir la democracia en su país o por llevar a su país a terreno como el de pertenecer a la Unión Europea, como es lo que ha hecho la presidencia de Moldavia, y que se esforzó fuertemente enfrentando la propaganda rusa a todo dar, y el intervencionismo ruso de todas las maneras en Moldavia. Eh, entonces, la diáspora le vota siempre a favor, porque la diáspora que tiene el extranjero comprende lo que más le conviene al país, porque ve la situación de una manera más sana desde fuera y sin la presión de la política interna. Pues bueno, la propaganda rusa decía que las encuestas daban mayoría al no a la Unión Europea, porque había un terror de que Moldavia, si le decía que sí a integrarse a la Unión Europea, iba a ser la segunda Ucrania. Inclusive el canciller alemán Scholz dijo hace 3 semanas más o menos exactamente algo parecido, de que si Rusia gana la guerra en Ucrania, la siguiente en ser atacada va a ser Moldavia. Moldavia, que es una república que pasó a formar parte del Imperio Ruso y después de la Unión Soviética, en realidad es un territorio pequeño de, no sé, poco menos de 2 millones y pico de habitantes. Es un país pequeño para la zona donde está, que los rusos a lo largo de la historia han tratado de implantar ahí una población rusa, para ello entonces reclamar esos territorios.
y que pasó después, cuando se forma la Unión Soviética, a formar parte de lo que es la Unión Soviética. Bueno, eh, en realidad, yo me río mucho porque yo hablando con amigos míos de Rumanía que trabajan conmigo, ellos me dicen a mí, no, porque Moldavia, en Moldavia no habla moldavo, en Moldavia se habla rumano. Y ellos dicen, no, porque Moldavia era antes una provincia de Rumanía y esos territorios nos fueron robados y, y todo eso. Bueno, la cuestión es que desde la independencia de Moldavia, de la Unión Soviética, ahí hubo un problema donde se incluyó Rusia para eh, obtener la parte que se llama Transnistria. Y ustedes saben cómo es que los rusos hacen. Ellos se cogen un pedacito, ponen el pie sobre la puerta para que la puerta no se cierre, para que entonces ellos entrar por esa puerta y hacer lo que están haciendo en Ucrania. Eso ya ellos lo hicieron en 1939 cuando atacaron Finlandia, siempre argumentando que estaban defendiendo los intereses de los rusos que vivían en esos territorios. Eh, el temor que ha habido siempre, exacerbado por la propaganda prorrusa, es que si Moldavia votaba a favor de la Unión Europea, le iba a pasar lo mismo que le pasó a Ucrania cuando salió en el Maidán a protestar porque el presidente prorruso, creo que se llamaba Yanukovych o algo así, decidió no darle seguimiento a los acuerdos que había decidido hacer Ucrania de ir hacia la Unión Europea. Él los cortó esos acuerdos y decidió integrarse más a Rusia. Entonces la población en el Euromaidán se tiró a la calle en Ucrania y lo hizo huir del país. A eso los prorrusos le llaman un golpe de Estado organizado por Occidente, porque a los prorrusos, cuando un gobierno procomunista, prorruso, prodictadura, se tira a la calle y tumba a un gobierno y pone una dictadura como lo hicieron en Cuba, eso es democracia y fue el pueblo contra la maldad. Pero cuando es un pueblo que dice, no, aquí a los dictadores los vamos a sacar patadas y a nosotros que nos pase lo que tenga que pasar, y sacan los dictadores y se deciden por la democracia, entonces eso es un golpe de Estado por Occidente. Bueno, eh, ha sido una victoria que costó trabajo en Moldavia, el sí, el hecho de poner el sí en la constitución moldava para formar parte de la Unión Europea ganó, principalmente por el voto de los moldavos que viven en el exterior, y definitivamente que esto, es, para mí es apenas el comienzo o la intensificación de un conflicto, porque los rusos no van a ceder. Eh, la Unión Europea haciéndole eh, dulce el voto en favor del sí a los moldavos, le ofrecieron hace poco tiempo a Moldavia una cantidad grande de inversiones que provendría de la Unión Europea si ellos votasen por el sí. Aún así, hay que decir que la votación fue casi 51-49 y que la propaganda rusa y de los prorrusos quiso hacer creer en el primer momento que había ganado el lado ruso o prorruso, cosa esta que no fue cierta. Bueno, aquí le voy a leer, dice aquí, estrecha victoria del sí en Moldavia en referéndum sobre la Unión Europea. El sí a incluir el ingreso en la Unión Europea como objetivo nacional en la Constitución de Moldavia se impuso con el 50.39% de los votos, según los resultados preliminares. Los moldavos aprobaron por estrecho margen el objetivo de blindar el proceso de adhesión a la Unión Europea en la Constitución en un reñido referéndum que llevó a la presidenta europeísta a denunciar injerencias extranjeras en una velada referencia a Rusia.
En su primera reacción oficial a medianoche del domingo, la mandataria Maya Sandu denunció un ataque sin precedentes contra la democracia. El Kremlin exigió inmediatamente prueba de estas graves acusaciones y denunció anomalías en el recuento de votos de referéndum celebrado en esta ex república soviética fronteriza con Ucrania. En paralelo al referéndum, Moldavia celebró también el domingo elecciones presidenciales. Sandu, de 52 años, se impuso en la primera vuelta, pero aún deberá afrontar una difícil segunda ronda. Bueno, la segunda ronda, ahí es que se va a saber de verdad quién es que tiene la mayoría, porque, bueno, ya el referéndum en favor de la Unión Europea lo ganó el sí, el lado de la presidenta, pero en la segunda ronda siempre los lados se identifican más con la parte que a ellos más les llega. Y en la segunda vuelta hay que saber, se va a ver de verdad quién tiene más gente detrás de sí. Durante el recuento de votos del referéndum, el no dominó durante mucho tiempo, pero las papeletas de la diáspora cambiaron el resultado final y tras el 99% del escrutinio, el sí se situaba ligeramente por delante con el 50.28 de los votos, indicó la autoridad electoral. Óiganse, aquí yo voto en Alemania, yo soy dominicano y voto en Alemania. Y en el extranjero casi siempre gana el partido que lo está haciendo bien en el país. Porque es que el que vive en el extranjero no tiene la presión interna de tener que votar porque lo amenazan o le exigen cosas. El que vive en el extranjero vota con libertad. Y eso es lo que ha sucedido en Moldavia. Que en Moldavia los votantes en el extranjero, los que viven fuera de Moldavia, han sido los que inclinaron la balanza por el sí. Bueno, grupos criminales que actúan de común acuerdo con fuerzas extranjeras hostiles a nuestros intereses nacionales atacaron a nuestro país a golpe de decenas de millones de euros, mentiras y propaganda, denunció la presidenta Sandu el domingo. El objetivo, insistió, es hacer caer a nuestro país en la incertidumbre y la inestabilidad. La dirigente se expresará nuevamente a las 2 de Moldavia. Bueno, cuando surgió este artículo todavía no se había expresado. Moldavia, de 2.6 millones de habitantes, está situado entre Rumanía y Ucrania. Fue invadido por Moscú en febrero, o sea, Ucrania invadida por Moscú en febrero de 1922, de 2022. Cuenta con una región separatista prorrusa en el suroeste de su territorio llamada Transnistria y que alberga una guarnición de soldados rusos, que son más o menos unos 3.000 soldados, y aparte se dice que ahí hay un gigantesco arsenal de la Unión Soviética. Bueno, ¿qué se puede decir de esto? ¿Es Transnistria y Moldavia la próxima guerra, la próxima guerra de Putin, de Rusia, de esta vaina de la expansión de la Unión Soviética que se le ha metido a Putin en la cabeza? Bueno, según Olaf Scholz, eso es probablemente lo que pasa. Para Ucrania, para Europa y para el mundo libre, es definitivamente lo mejor que podía pasar que en Moldavia la mayoría le dijese que sí a la Unión Europea, porque yo no me canso de repetir de que en mi opinión personal, Rusia no le teme a la OTAN. Óigase, Rusia tiene países que tienen miles de kilómetros de frontera con Rusia que están en la OTAN. Finlandia tiene 1.500 kilómetros de frontera con Rusia y está en la OTAN. Los países bálticos tienen frontera con Rusia y están en la OTAN y a esos Rusia no los ataca. Y la diferencia que hay entre atacar a Rusia desde Kiev con un misil atómico no es ninguna
con relación a atacar a Rusia desde Helsinki, ni de una de las capitales bálticas con misiles atómicos hipersónicos. Rusia a lo que le teme en realidad es al ejemplo de un país como Ucrania, que si entrase a la Unión Europea, su población comenzaría a tener más democracia, más libertades públicas y mejor nivel económico que los rusos. Y eso sería, a los ojos de Putin y la clique que lo acompaña en el poder de Rusia, un ejemplo que los rusos quisieran seguir, porque se preguntarían que por qué los polacos tienen hoy en día mejor nivel de vida que ellos, que por qué los ucranianos, cuando entren a la Unión Europea, después de 10 años, van a disfrutar de un mejor nivel de vida que ellos. Y ellos se van a preguntar que por qué ellos no pueden disfrutar de eso mismo, de las libertades públicas y del nivel de vida que le da la Unión Europea a los que se convierten en países miembros. Y a ese ejemplo es que Putin le tiene miedo. Y por eso primero fue que Putin invadió Ucrania. No fue porque Ucrania diga que iba a entrar en la NATO, ni porque la OTAN se expandió hacia el este. Es porque los países que antes eran miembros de ese bloque soviético prorruso, al convertirse en miembros de la Unión Europea, se han convertido en países con mejor calidad de vida para sus ciudadanos que los que viven en Rusia. Entonces, como ellos no tienen respuesta para eso, por su mala gobernanza, por su mala forma de gobernar al Estado ruso que les toca gobernar, entonces ellos te sacan el cuento de que están bravitos porque la OTAN se expandió y que atacan a Ucrania porque la OTAN se expandió. Todos cuentos de camino. A lo que Rusia le teme es a la Unión Europea. Bueno, yo soy Rodocora Cruz Medina. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Opina a favor o en contra de todo lo que yo dije. Opina si tú crees que yo tengo razón, si tú crees que yo no tengo razón, pero dame argumentos. No venga con insultos, porque si tú vienes con insultos, entonces YouTube te va probablemente a borrar tu comentario. Porque yo no borro comentarios del canal, digan lo que digan. Así es que suscríbete, la suscripción es gratuita, comparte el canal, participa y como a mí me gusta despedirme siempre, gloria al bravo pueblo y eslava Ucrania. Nos vemos.